Hello people, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Daniela Paolillo y vengo hoy a hablarles de cómics y específicamente los cómics de X-Men, que me gustan muchos cómics, pero los cómics de X-Men son mis absolutos favoritos desde que yo vi la serie animada de los 90s. Me parece que tienen un concepto maravilloso con el que uno se puede identificar y que tienen tantos personajes tan diferentes y tan originales que uno siempre se puede identificar con varios de ellos. En los X-Men hay un personaje para, para cada persona. Además, siempre ha sido un grupo súper diverso, con mucha participación femenina, de gente de todos los colores, tamaños, tipos, sexualidades, etcétera, etcétera. Así que es un mundo maravilloso, pero eso sí, es un mundo extremadamente complicado de seguir y por eso es que hoy quiero contarles varias maneras en que ustedes podrían empezar a leer cómics de X-Men y no morir en el intento. Entonces, los X-Men salieron por primera vez en 1963 con X-Men número 1. La serie se llama exactamente X-Men, aunque después pasó a llamarse oficialmente Uncanny X-Men y fue por mucho tiempo la serie principal, pero fíjense que aunque este es el número 1 y ciertamente es bueno leerse los cómics para tener la referencia de lo que pasó originalmente, yo no les voy a recomendar que comiencen a leer en este número porque aunque aquí se crearon muchos personajes originales como la primera clase, que no es la primera clase que sale en el cine, no se dejen engañar. La primera clase de los X-Men son Cíclope, Bestia, Ángel, Iceman y Jean Grey, que en ese tiempo se llamaba Marvel Girl. Esos son. No, Mystique, esa gente, eso no son la primera clase. La primera clase, los 5 X-Men originales, son estos 5. Además, el profesor Javier y estos cómics también introducen a Magneto, a la hermandad de mutantes malvados como Scarlet Witch, Quicksilver, Toad, otros miembros de la hermandad. Y también podemos ver en estos cómics la creación de personajes como Juggernaut. Pero estos cómics no son tan fáciles de leer y en su tiempo no fueron exactamente como el mejor hit de Jack Kirby. Yo siento que otros cómics como el Spider-Man o como los Cuatro Fantásticos han resistido mucho mejor el paso del tiempo que como estos, y la verdad que después de que llega cierto número y Stan Lee deja de escribirlos, se ponen bien tediosos. Y además son solo estos 5 mutantes, no está la gente popular todavía. Entonces no son tan, no, como para comenzar a leerlos, es un poco tedioso. Incluso esta serie no fue exitosa en su tiempo y Marvel empezó a reimprimir los números en vez de crear números nuevos. Entonces se imaginarán que el impacto que tuvo esta serie, no mucho porque dejaron de hacerla por un buen tiempo hasta que en 1975 hay un renacer, un segundo génesis, y ahí sí vemos a muchos mutantes populares y realmente ahí se consolida los X-Men como los vemos hoy día. Esto empezó en Giant Size X-Men número 1, que fue un especial donde se introdujeron Wolverine, Tormenta, Coloso, Nocturno o Nightcrawler. También aparecen Banshee, aparece Thunderbird, que es un personaje nativo americano que no duró mucho, pero no se los voy a espolear. Aparecen toda esta gente internacional, porque Storm es de África, Coloso es de la Unión Soviética, que en ese entonces todavía existía. Kurt Wagner, Nocturno Nightcrawler, es de Alemania. Y por supuesto en este cómic también Wolverine
se une a los X-Men por primera vez. No es la primera vez que aparece Wolverine, porque su primera aparición fue en Incredible Hulk número 181, peleando con el Hulk, pero aquí él se une oficialmente a los X-Men y bueno, el resto fue historia. Y además, gente con mucha diversidad, un grupo sumamente internacional, porque los 5 X-Men originales eran blanquitos, gringos, normalitos, pero aquí hay gente como de todas las naciones y de distintas razas. Todos esos que les molesta la inclusión y la diversidad, pues mira, esto existe en los cómics desde hace mucho tiempo, 1975, es de poca gente que no era gringa blanca, normal. Y en ese punto, Chris Claremont, el escritor, junto al dibujante Dave Cockrum, crean un universo y unas historias súper dimensionales que rompieron paradigmas en su tiempo y después lo pasó a dibujar el dibujante John Byrne, que se consideró el mejor dibujante de su tiempo y esos son los mejores, uno de los mejores cómics que se han hecho. Entonces estos cómics van desde X-Men número... ¿Qué número era? Sorry, sé que 93, 94. Busqué por internet. Bueno, yo sé muchas cosas, pero a veces como el número exacto se me olvida, ¿no? Uncanny X-Men. X-Men, primera serie. X-Men número 94. Empieza las historias. Tienen que leer primero Giant Size X-Men número 1 y después comenzar con X-Men 94. Este es el punto de partida que yo les recomiendo, aunque estos cómics ya están un poco viejitos, siguen siendo unos cómics maravillosos. Aquí hay historias súper importantes, hay una muerte muy impactante que ocurre en el número 95. Aquí hay historias sumamente claves que han tratado de adaptar al cine con muy pobres resultados, pero aquí está la historia original, que son buenísimas. Está toda la saga del Fénix, que no es solo Fénix Oscura, sino toda una serie de cómics que sucedieron primero cuando Jean Grey obtiene estos poderes del Fénix. Está la historia de Días de Futuro Pasado, que es Uncanny X-Men número 141 y 142, que son increíbles. Está la introducción de Kitty Pryde y yo creo que este run termina con la masacre mutante que se dio lugar en X-Men, Uncanny X-Men 213, que también hay un crossover, hubo cómics de Thor, cómics de otros cómics de mutantes, pero esta es la serie por la que quieren comenzar porque en estos tiempos las cosas eran sencillas. Cuando esta serie empezó a despegar, los X-Men se convirtieron en un hit total y el cómic más vendido de Marvel, y por supuesto que hace una compañía, cuando un cómic vende, pues saca más. Y empezaron a sacar otras series como los New Mutants, que eran como la segunda o digamos la tercera generación de mutantes jóvenes que asistían al Instituto Javier. Sería la serie de X Factor, que fue una serie donde el equipo original de los X-Men se reunió otra vez. Más adelante salió una serie que se llama Excalibur, protagonizada por Kitty Pryde y Nightcrawler y otros mutantes, pero la serie principal, si ustedes se quieren, para empezar a enfocar, todas esas series son buenas, por cierto, pero si ustedes se quieren enfocar como por lo sencillo, ustedes continúan con Uncanny X-Men. Ese es el punto de partida que yo recomiendo. También sé que son muchos cómics, pero leer cómics es divertido y de repente, pero de verdad 100% recomendado todo esto desde Giant Size 1 y Uncanny X-Men 94, corrido hasta el 213, todo eso es oro, eso es una maravilla, eso usted se lo tiene que leer porque sí.
un buen punto de partida, aunque es un punto de partida sencillo. Y ya aquí vemos un poco más los cómics que ya habían evolucionado en los 90, el arte de los cómics e incluso el material en que se hacían los cómics evolucionó mucho y empezó el boom de los artistas y todas estas páginas que eran como splash pages que popularizó el artista Todd McFarlane en sus libros como Hulk o como Spider-Man. Todo este auge y locura de los 90 empezó y lanzaron una serie secundaria que se llamó simplemente X-Men. El número 1 fue lanzado en 1991. Ay, chamo, ya con la edad uno se le olvidan las cosas. Bueno, no soy tan vieja, ¿no? Pero sí es el 91, ¿verdad? Sí. Entonces tú tenías la serie de X-Men y la serie de Uncanny X-Men. X-Men empieza en el número 1 y Uncanny X-Men en el 281. El equipo de X-Men se divide en el equipo azul y el equipo dorado. Uno podía seguir al equipo dorado en Uncanny X-Men y uno podía seguir al equipo azul en X-Men. Este también es un punto sencillo de partida porque es como un comenzar nuevo de los cómics, pero si empiezan ahí se van a perder todas estas joyas de los 70s y 80s de los X-Men que de verdad son maravillosas y son cosas que hay que leer porque esto definió muchísimas cosas, fueron historias que rompieron paradigmas, fueron muy innovadoras y además los personajes están muy bien detallados, muy bien desarrollados y eso es para mí eso es lo sabroso de leer cómics. No solo la acción y la historia, sino los personajes. Los personajes es lo que hace que nosotros sigamos leyendo estos cómics, los sigamos leyendo toda nuestra vida. Entonces por eso yo se los recomiendo. Pero entonces, si los X-Men eran populares en los 70s y 80s, en los 90s eso fue una locura. O sea, X-Men número 1 vendió 10 millones de copias. Otro día les cuento más acerca de cómo los cómics se volvieron locos en los años 90 y casi mueren. Pero eso ya es material para otro video. Y Marvel empezó a sacar serie tras serie tras serie de los cómics. Entonces uno tenía X-Men y Uncanny X-Men y Excalibur y Generation X y X-Factor y además estaba el cómic solo de Wolverine y otras miniseries y cosas adicionales de los personajes y empezó a salir mucho material y ya mantenerle el hilo a lo que pasaba en todo este universo se hizo más y más complicado. Y en los años 2000 las historias empezaron a ser mucho más complejas y empezaron a jugar con personajes que viajaban desde el futuro y desde el pasado, porque eso empezó en Días de Futuro Pasado en los X-Men. Eso era como la primera vez que se veía como este concepto de personajes del futuro, de dimensiones paralelas, este tipo de cosas. Y los X-Men modernos son muy complejos por esto, porque hay gente de universos paralelos, hay gente del pasado, hay gente del futuro, a veces está toda esta gente junta, entonces tú puedes tener una serie donde está Bestia del presente, pero está también Jean Grey del pasado cuando era joven, que ahora vive en el presente, y además está la versión alternativa del hijo de Scarlet Witch y Nocturno, Nightcrawler, y no sé qué, toda esa gente junta, entonces seguirle el hilo se vuelve complicado porque si no leíste los últimos 20 años de historias, pues no vas a saber quién es esa gente y va a costar mucho poder entrar así como de una y entender lo que está pasando, pero no se asusten porque hoy en día tenemos algo que no existía cuando yo empecé a leer cómics, que es la maravillosa internet y las wikis, y hay Marvel wikis y hay Wikipedia y cualquier cosa uno puede ir a internet y consultar qué es lo que está pasando, así que no es tan difícil como hace unos 25 años que
uno pues leía un cómic y dice, bueno, no entendí y ya, porque no había más nada que hacer, no había dónde consultar, uno ni siquiera podía eh, conseguir una enciclopedia que le explicara a uno un poquito. Ah, así que, miren, no se intimiden. Eh, Les recomiendo enteramente porque además es muy sabroso como saber toda esta historia y entonces después de repente sale una película que a veces eh, no son fieles a los cómics para nada. Yo entiendo que no hagan la misma historia, pero lo que no entiendo es que cambien tanto a los personajes y sus relaciones entre ellos. Si algo ha funcionado en los cómics por más de 40 años, ¿por qué lo vas a cambiar? ¿Por qué? Y de una manera que no tiene sentido ni mejora la cosa. Entonces, no me parece. Pero esto es un universo maravilloso. Aquí tenemos varios de los cómics que marcaron pauta y, y cosas muy innovadoras, y cualquiera que se jacte de que le gustan los cómics, pues le debe dar oportunidad especialmente a esta que les recomendé, que es de Giant Size X-Men número 1, X-Men 94 al 213. Eso es oro, eso es arte, eso es maravilloso. Así que por favor, dense la oportunidad y les garantizo que no se van a arrepentir. Ahora, punto importante. ¿Dónde conseguir estos cómics para leer? Bueno, si ustedes leen inglés o si quieren aprender a leer inglés, porque los cómics son una manera muy fácil de aprender idiomas, porque uno ve como la acción y ve las palabras y como que ahí empata la cosa. Yo les recomiendo, si ustedes tienen acceso al idioma inglés, que se suscriban a una app que se llama Marvel Unlimited, que ofrece una suscripción que son como $10 al mes o $70 al año, y con eso tienen acceso a básicamente toda la librería de Marvel, y cuando estamos hablando de todo es todo, como Avengers, Hulk, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, todo lo que ha salido, está casi todo ahí. Lo que no está son los cómics que han salido en los últimos 6 meses, porque ellos primero quieren vender sus cómics. Pero después de 6 meses, si te esperas, puedes leer todo lo último que ha salido de Marvel. Y les recomiendo para leer, si tienen una tablet, a mí me parece lo más cómodo. Es también una ventaja poder leer de noche, que no tienes que preocuparte si hay luz o no en donde estés leyendo. Y es muy cómodo porque tienen un tamaño parecido a lo que sería una página real de cómic. Yo he intentado leer cómics en celular y la verdad me quedé casi ciega porque, bueno, primero que eh, la vista mía no es muy buena y después quedan demasiado chiquitos. Es forzar mucho la vista a tratar de leerlo en el celular. Y en el computador siempre me ha parecido muy incómodo como estar ahí leyendo, no sé, no es como la experiencia. Tú cuando lees cómics quieres como meterte en la historia y no andar pensando en el mundo exterior, y la computadora tiene, o primero que la pantalla es horizontal, entonces no está hecho para eso. Y porque los cómics son verticales. Y después que no estar ahí como sentada haciendo clic, leyendo página por página, mira, no, para mí no tiene la misma magia, pero por supuesto si esa es la manera en que puedes leerlos, pues está eso ahí. Así que eso es una excelente manera de leer los cómics, y además es súper económica porque o sea, un cómic cuesta hoy en día como $3 o $4. Y si por $10 puedes leer como todo lo que ha salido, pues una ganga. Si no, bueno, tendrás que hacer como la antigua y ir a una tienda de cómics o comprarlos por Amazon o alguna tienda online. Si solo tienes acceso al idioma español, ya es un poco más difícil porque no todo está disponible en español porque
no necesariamente vas a conseguir como todos esos cómics y no siempre los hacen todos. A veces sacan solo las historias importantes. Es más difícil como poder conseguirlos todos seguidos de esa manera, aunque también como la cacería siempre ha sido parte de la diversión de coleccionar cómics. Así que es una buena excusa para aprender inglés, que el inglés es útil para la vida. Si está a su alcance, pues se los recomiendo 100%, porque en inglés está todo, en español está solo lo que las editoriales eligen imprimir y normalmente no está todo siempre en stock porque hacen impresiones limitadas, entonces tienes que buscar números antiguos, mucho problema. En ese sentido es más complicado conseguirlos en español, aunque las casas editoriales españolas y argentinas pues hacen un buen trabajo en recopilar material, pero no siempre está todo y no es constante, entonces es un poquito complicado en ese sentido, ¿no? Ojalá que esta aplicación la pongan en varios idiomas para tener acceso a eso, porque yo creo que también, y lo digo con el dolor del alma, porque yo tenía una tienda de cómics, yo creo que el futuro de los cómics va a estar en lo digital, ya todos los libros están en digital, ya toda la música está en digital. Cada vez las cosas físicas van desapareciendo y creo que los cómics no van a ser excepción, pero hay un gran potencial de alcance y de tener acceso a cosas. O sea, para tener una colección completa de los cómics original de X-Men tienes que tener miles y miles de dólares. Y eso no es accesible para muchas personas, pero obtener los cómics a través de una suscripción digital es súper mucho más accesible a tener que pagar billete por todos estos cómics que además cada año que pasa son más y más y más. Y mientras más tarde empiezas a coleccionar cómics, pues más cuesta arriba se pone. Pero mira, como ustedes prefieran, lo importante es leer los cómics y estar informado, ¿verdad? Si tienen alguna duda de cómo proseguir en este universo de Exen, pues estoy enteramente a su disposición. Pueden dejar la duda en los comentarios, me pueden mandar un mensaje como quieran. Les recuerdo que yo estoy aquí disponible y cualquier cosa que no sepa, pues la busco en Google y ahí nos arreglamos que al menos yo sabré hacer la búsqueda en Google. Ah, pero no, estos de verdad son mis cómics favoritos, así que yo quiero compartir esto con ustedes porque las cosas buenas hay que compartirlos, ¿verdad? Y ahora que estos cómics han sido toda mi vida un gran deleite y es hora de que ustedes los conozcan. Así que bueno, gracias por ver mi video. Gracias por todo el apoyo. Recuerden suscribirse aquí en mi canal en YouTube y en Twitch. Recuerden también que estoy por Instagram y por Twitter. Me pueden conseguir por ahí. Y yo les seguiré pues trayendo sabiduría ancestral y acumulada acerca de cómics y todas estas cosas geek que nos gustan, porque esas son las cosas de las que me gusta hablar. Muchas gracias por ver el video y Excelsior. Bye.